César Costa. Querido César, qué alegría verte. Joaquín, qué gusto de verte Tanto también. tiempo. Te veo Ya, todo sí. dar, además. Pues hasta ahorita sí estoy bien. No, ¿cómo que hasta ahorita? Bueno, estoy bien, sí, Digo, hay que echarle afortunadamente. ganas, No, César. siempre le echo ganas. Venga, Eso sí. me estás publicando, es tu primer libro. Es mi segundo libro. Ah, el segundo. Sí. Sí, el otro fue el inicio de mi carrera artística, ¿no? Sí. Se llamó Llegar a Ser. Pero era el inicio del rock and roll, Aquí está, realmente. lo ve ya nuestros amigos que nos siguen en Telefórmula y en redes. César Costa, lo mío fue un sueño. ¿Y si fue un sueño? Sí, fue un sueño adolescente al inicio y la verdad es que ese sueño se prolongó hasta ahorita, hasta mis 85 años, que estoy por cumplir el 13 de agosto. A ver, porque se puede entender en dos vías, ¿no? Lo que yo viví fue un sueño, o el sueño que yo tuve es el que yo viví. Pues son las dos cosas realmente. Ha sido un sueño el haber estado en donde estuve, es un sueño prolongadísimo, porque ha sido un sueño maravilloso el haber podido trabajar. Me cuesta trabajo decir trabajar porque A mí también. porque no fue un trabajo, es algo que he disfrutado toda mi vida, el poder compartir con la gente emociones, canciones, a través de la música primero, y luego a través de la comedia, de la actuación. No, los personajes de la tele eran... ¿De la qué? De la tele, tus personajes en la tele. Sí, la Carabina Ambrosia, La por Carabina, ejemplo. Papá Soltero. Sí, personajes... Chabelo y... Cuéntame, porque ahí lo narras, ¿cómo encontraste al Magazo? Fíjate que me invitaron a tomar un programa que se llamó Medianoche, Sí. que Raúl Velasco lo conducía, y él pasó a Domingos Espectaculares que Neftalí López Páez conducía. En el Canal 8. En el Canal 8, exactamente. Entonces, al tomar yo Medianoche, empecé a buscar en teatros y en carpas y todo, y di con Beto el Boticario. Y entonces le dije, oye Beto, ya nos habíamos topado en giras y eso. Le dije, ¿por qué no vienes al programa a medianoche? Me dijo, sí, encantado. Y ahí lo contacté y empezó a trabajar conmigo en Medianoche. Y luego, pues lo vio Raúl Velasco y se lo llevó a Siempre en Domingo, que le cambió el nombre de Domingos Espectaculares a Siempre en Domingo. Y luego yo lo retomé para la Carabina Ambrosio, que era una maravilla, Beto, era una maravilla. Y de persona, yo lo conocí también. Sí, tipazo. Y cuéntanos de los recorridos de la Caravana Corona, con los señores Vallejo, ¿no? No, Él bueno, don Guille era una maravilla, era un hombre, fíjate que estuve yo, el privilegio es haber estado en este cambio del rock and roll, ¿no? Haber nacido con la industria del espectáculo. Aquí con don Rogerio. Sí, claro. A él le debo, grabé en Discos Orfeón y yo viví todo el nacimiento del rock and roll, ¿no? Sí. Entonces, en la Caravana no había industria de la música en sí, ¿no? Entonces, en la Caravana tuvo la visión don Guille de llevar el espectáculo a todos los pueblos y las ciudades de la República Mexicana. Y yo viví eso. Pero casi Joaquín. 10 años, dijiste, cuéntanos. Sí, ¿no? sí, una locura. Y mal comidos, mal dormidos, con trayectos larguísimos en el camión. Y con una gran logística porque al mismo día estaban cantando, presentándose en 3 ciudades, ¿no? 3 funciones diarias con mal sonido, y te tenías que cuidar la voz porque si te ponías afónico, te bajaban del camión y te regresabas. Entonces era una maravilla porque ahí yo alternaba con Toña la Negra, con Emilio Tuero,
Ahí vi nacer artísticamente a Vicente Fernández. Bueno, Javier Solís era la gran figura en ese momento. José Alfredo Jiménez Fello era mi compañero, iba en el asiento de atrás siempre Fello, y era una maravilla porque no tocaba guitarra ni nada, entonces todo lo traía en la mente, entonces me cantaba las canciones que iba a grabar y las comentábamos y nos íbamos a comer a los mercados y convivir con toda esta gente un mes, mes y medio. Bueno. Pero a lo largo de 10 años. A lo largo de 10 años, claro. Yo me llevaba mi altero de libros de la facultad y en los trayectos que eran largos. Estaba estudiando leyes. Estaba estudiando leyes. Y ahí me ponía a estudiar y a darle con Lucha Villa, con todo el mundo. Y ahora me doy cuenta que, bueno, fue una maravilla, porque ahí sí hacías tablas, ¿no? Ahí era una maravilla. Podías cantar por la mañana en Puebla, al mediodía en Orizaba y por la noche en Veracruz, ¿no? Así fácil. Así o haz de cuenta, hacíamos el Mante, luego hacíamos en Tamaulipas hacíamos Tampico, el Mante y Ciudad en el norte, el mero norte. Ciudad Reynosa, Ciudad Alemán, Ciudad... Sí, no, hacíamos 4 o 5 horas de cada ciudad. Sí, porque es un territorio muy grande. Era tremendo, entonces llegabas muerto a la tercera función, ¿no? Era muy pesado, muy pesado. Ahí tenías que tener una pasión a prueba de todo, ¿no? Para estar allí y aguantar los traqueteos que teníamos. Pero era una maravilla. Yo era feliz en eso. Oye, luego cuando se te ocurre eso de Tenkyu y de Nankyu, que parecía que no era nada, y todo el mundo era Tenkyu y de Nankyu. Pues eran las ocurrencias de Beto el Boticario que todos aportábamos en el programa en la carabina, y el Beto era ocurrente como él solo, entonces inventó esto de Tenkyu, y entonces Gina le decía de Nankyu, Gina Montes, sí, que además era la coreógrafa. Pero cuando la vimos bailar dijimos, no metan ballet, pues ella es una maravilla, ¿no? Sí. Y con el tema de tan, pues el programa, éramos muy pocos elementos y sin embargo se creó un programa muy redondo. Y también hiciste muy buena relación con Emilio Azcárraga Milmo. Sí, maravillosa, porque fuimos a darle mi papá muy generoso y mi madre también. El abogado César Roel. Sí. Abogado laborista. Sí, exacto. Nos permitía hacer tardeadas a los camisas negras, los black jeans, en casa de mi papá, que usábamos parte del jardín y la cochera para pagar nuestros instrumentos. Cobrábamos 5 pesos de cooperación para pagar pues, la letra del amplificador o de la guitarra. Y fuimos a darle a don Emilio Azcárraga Vidaurreta, le fuimos a dar una audición, porque yo le dije a mi papá, las tardeadas eran de 4 a 7, nada más. Iban los chavos y nada más bailaban. Nosotros hacíamos los sándwiches y vendíamos refrescos para ir el lunes a la casa Bergkamp, bueno, ya dije, sí, no, ahí a pagar la letra. Que estaba allá en Álvaro Obregón, ¿no? No, en Mesones. Era la original. La original, y ahí íbamos a pagar y nos tenían toda la confianza del mundo a pagar la letra, porque uno de nosotros firmaba y los otros 3 eran los fiadores. Yo no sé cómo nos tenían para los confianza. Instrumentos. Para los instrumentos. Nunca dejamos de pagar. Y Emilio tenía una gran guitarra, ¿no? Tenía una guitarra que me dijo, oye, después de la audición que dimos, me dijo, oye, yo tengo una guitarra que me regalaron, ¿quieres verla? Le digo, sí, claro. Por fin recogimos los cables y todo, me subí a verla y cuando la veo era una maravilla de guitarra. Me dijo, ¿te gusta? Le dije, me fascina. Me dice, pues llévatela. Le digo, pero pues no sé cuánto cuesta. Mañana hablo a la Bergkamp y te digo cuánto cuesta. Costaba 7,000 pesos, que era de aquellitos. un dineral.
Entonces le dije, cuesta eso, pero pues, puedo pagarte 50 pesos mensuales. Me dijo, sí, llévatela. Y me tardé como 3 años en pagarle, ¿no? Iba yo y le daba a la secretaria el dinero. Le pagué hasta el último centavo. Y yo creo que eso lo recordó siempre. Siempre fue muy generoso conmigo, siempre. Guardé una relación estupenda con él, siempre. Me tuvo una enorme, enorme confianza, siempre. Gran personaje. Sí. Y luego cuéntame el día que se presentaron hace poco en el auditorio, tú cerrabas con My Way y que ahí te diste cuenta de una cosa. Y Sí. que fue tu última interpretación en el Auditorio Sí, Nacional. fue muy dramático y muy doloroso porque pues yo cantaba sin pensar. Yo me preocupaba por la emoción, ¿no? Por tener emoción detrás de la canción, pero cuando empecé a cantarla, ya mi voz no me obedecía. Nunca pensaba yo en colocar la nota ni nada. Y en ese momento mi voz ya no me obedecía. Pensaba en la nota y la nota salía en otro tono. Entonces me empecé a aterrar. Y yo dije, pues no la voy a poder cantar, ¿no? Entonces... O sea, estabas en el escenario cantándola. Sí, ya cantándola. Y no podía controlar la afinación. Y mi voz se iba retrasando. Yo tuve una muy buena educación musical, porque desde niño estudié piano y violín, y lo hacía automáticamente, pero en esa ocasión ya no me respondía la voz. Entonces, finalmente pude terminarla. Yo sudaba copiosamente y lo sufrí enormemente. Y terminé de milagro. El público fue maravillosamente generoso conmigo. Al día siguiente me fui al médico, me mandó a hacer exámenes y todo, y tengo un problema que se llama trémolo laríngeo, que ya la voz ya no te responde, ¿no? Es un problema, ya las cuerdas vocales ya no vibran, ya no obedecen al cerebro, ya vibran distinto de como tú mandas la nota, ¿no? Y es un problema, ya te tienen que inyectar las cuerdas vocales, es un problema serio. Pero mira, ya canté muchos años, estoy muy agradecido, he tenido una vida de cantante muy larga, he sido muy, muy afortunado y bueno, me comunicaré de otra forma con el público. Pues venga, gracias César querido, gracias por venir. No, al contrario, Joaquín. Gracias por el libro que lo eché. Esta es mi primera entrevista que hago formalmente, te agradezco muchísimo que me recibas. No. Y con cariño. Yo a ti, te agradezco muchísimo. Es un gusto verte como siempre. Me da mucho gusto verte, mucha alegría. Gracias. Estupendo. Sí, ¿no? Gracias, muy amable. Somos de otra madera, ¿verdad? Sí, así es. Así es. En fin.